si todos lo han encontrado, dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Oh, qué bueno es saber que nuestro Padre Celestial sigue poniendo sus ojos sobre toda la humanidad. Y Él está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Amén. El Padre busca a tales adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Así que qué bueno es saber que esto nos habla también. Su Hijo Jesucristo es quien nos está hablando, quien nos está revelando el corazón y el anhelo y el deseo y la búsqueda del Padre Celestial. Jesús, que vino a mostrarnos, dice, el camino, nos vino a mostrarnos y a enseñarnos la verdad, vino a revelarnos el corazón de nuestro Padre Celestial. Nadie ha visto a Dios, pero dice Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Así que Jesús mismo en esta oportunidad está haciendo un diálogo extenso con la mujer samaritana. Y vemos realmente cuánto Jesús quería manifestar su amor y su propósito por el cual Dios le había mandado, su Padre Celestial. Había venido a este mundo para llevar el pecado de toda la humanidad. Juan dio testimonio, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando lo vio venir a Jesús. Y en esta oportunidad, esta mujer era alguien que necesitaba del perdón de Dios. Amén. Y vemos realmente que había un cierto desconocimiento también de la verdad bíblica, del propósito de Dios. Porque vemos que Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras. La mujer desconocía a Dios. No sabía que estaba hablando con el Hijo de Dios. El dador de la vida, el que tenía el agua viva, que iba a saciar su alma, su espíritu. Ella solamente quería el agua que pudiera saciar su cuerpo. ¿No? Pero sin embargo, Él era el dador de la vida. Ella dijo, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella quería evitarse ese trabajo de ir al pozo y sacar agua y llevar a su casa. Dice, dame de esa agua, si yo ya no tengo sed jamás. Pero vemos realmente que ella estaba anhelando aquellas necesidades personales o físicas, pero no estaba deseando el agua viva, no estaba deseando a la fuente inagotable de gracia, de bien, de poder, de bendición,
de sanidad, de protección, que era Jesucristo. Ella no estaba allí pensando que Él era el dador de la vida, que Él podía saciar su alma, su espíritu, podía recibir el perdón, podía recibir esa bendición en su ser interior. Pero dice, Jesús le decía, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces, ella reconoció su pecado. Cuando Jesús le preguntó que cuántos maridos, si tenía marido, y dijo, no tengo, no tenía. Así que ella reconoció su pecado. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ella pudo allí abrir su corazón a Dios, a Jesús. Estaba abriendo su corazón. Pero qué bueno es que ella experimentó que su ser interior fue saciado. En su ser interior fue saciada. Dice el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús mismo se revela y finalmente ella conoce al Señor y pudo beber del agua de vida eterna. Y esto hizo realmente que ella pueda hablar a otros. Ella volvió a su lugar, a su ciudad, y anunció a todos de Jesús, ¿no? Así que, ¿cuánto necesitamos nosotros diariamente beber del agua de vida? Amén. Pero el versículo que leímos nos habla de la necesidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, en esta noche, que nuestro anhelo sea el poder conocer mucho más a Cristo. No tengamos solamente esa necesidad de que Dios pueda saciar nuestras necesidades físicas, sino que pueda realmente saciar todo nuestro ser espiritual. Amén. Amén. Pero vemos que la palabra del Señor nos anima a creer que nuestro Padre Celestial está buscando verdaderos adoradores. Y si busca verdaderos, evidentemente hay otra clase de adorador, porque Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, todos nosotros queremos lo que es verdadero, lo que es original, lo que sabemos, lo que significa. Estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que fijarnos muy bien si algo es original o no. Pero qué bueno es cuando decimos esto es original. Amén. Porque sabemos que eso va a traer mucha tranquilidad para nosotros. Y el Padre está buscando, dice, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Así que en esta tarde necesitamos clamar al Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque para esto vino el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén.
y dice que si tenemos falta de algo, dice, pedid a Dios. Pedid y se os dará. Así que lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios, para que nos dé un corazón y un espíritu que pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús, y podamos clamar al Espíritu de Dios para que podamos también estar llenos de su presencia y podamos también todo cuanto hacemos para Dios, podamos hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando cantamos, necesitamos del Espíritu de Dios para poder hacerlo de corazón, de verdad, y necesitamos andar, dice, en el Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quisiera que podamos ir al libro de Génesis. El primer libro de la Biblia nos relata una historia o un momento en que dos personas se presentaron delante de Dios para rendirle adoración a Dios. Y dice en el capítulo 4, y desde el versículo 1 hasta el 6. Así que el versículo que hemos comenzado hablaba que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Amén. Dice desde el versículo 1 hasta el 6: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vemos aquí dos hermanos, Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva. Llevaban la misma sangre, habían sido criados en el mismo hogar. Los dos llevaron una ofrenda a Jehová. Pero vemos una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Porque Dios miró, dice, con agrado la ofrenda de Abel. Esto nos habla que no se agradó de la ofrenda de Caín. Los dos fueron a adorar. Los dos fueron a presentar su ofrenda a Jehová. Vemos que la fe y la obediencia, vemos a través de la palabra que la fe y la obediencia se relacionan entre sí. Están unidas, fe y obediencia. Amén. Amén. La fe sin obras es muerta. Amén. Como el cuerpo sin espíritu. A veces nosotros tenemos mucha fe, pero no tenemos obras. No hay obediencia.
Pero también la incredulidad se relaciona con la desobediencia. Por lo cual vemos aquí que algo había que hizo que Dios se agradara de la ofrenda de Abel. Abel realmente trajo confiando en Dios, seguramente. Confiando en Dios. No lo trajo quizás allí como un pensamiento personal. Yo traigo esto y Dios se tiene que agradar. Sino que lo trajo pensando en lo que Dios realmente esperaba, deseaba y quería de él. Lo mismo dice Jesús, le decía a la mujer samaritana: el Padre tales adoradores busca. No es adorarle nomás, no es cantarle nomás, no es oír nomás la Escritura, porque necesitamos allí poner nuestros corazones en obediencia y en fidelidad a Dios. Amén. Amén. Vemos que Caín tenía sus propios pensamientos, sus propios caminos. Tenía su propio parecer, cómo debía presentarse delante de Dios. Abel dice que trajo de lo más gordo, pensando a quién iba a ofrecer. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios dice que nuestros caminos no es cuestión de decir yo pienso que así se debe adorar a Dios. Porque la palabra de Dios ya nos indica cómo debemos hacerlo. Debemos hacerlo con corazones rendidos, humillados, reconociendo que Él está en su trono y que nosotros estamos aquí y que necesitamos de la guía del Espíritu Santo, de la ayuda. Amén. Por lo cual necesitamos andar en sus caminos. Necesitamos, dice, ancho es el camino que conduce a la perdición. Y muchos andan por él, porque ahí todos pueden verse realizados en sus ideas, en sus pensamientos, cómo deben hacerlo, cómo deben presentarse. No. Pero la palabra de Dios nos dice que angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Amén? Así que vemos allí que Dios se agradó de la vida, de la ofrenda de Abel. Los dos fueron y llevaron ofrenda a Jehová. Pero vemos también allí que se marca una gran diferencia entre el que cree y el que no cree. Se marca una diferencia entre aquel que agradó a Dios, que es hijo de Dios, que ha puesto su vida en las manos de Dios, aquel que obra de acuerdo a la justicia de Dios y aquel que obra de acuerdo a la justicia personal, humana, de acuerdo al pensamiento. Algo hizo que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, ¿no? Quizás porque actuó según su propia voluntad, o quizás allí pensó que Dios no estaba mirando su corazón, porque Dios mira el corazón. Amén. Si vamos a cantar, Dios está mirando nuestro corazón. Y nosotros quizás ponemos nuestra mirada
en que estamos cantando, pero Dios está mirando nuestro corazón, si estamos allí, si estamos con cuerpo y alma y espíritu, o a lo mejor estamos cantando y nuestro corazón está lejos, nuestros pensamientos están en nuestra casa, están cerca de la estufa, ¿no? Pero Dios quiere que estemos, dice, de todo corazón. Amén. Amén. Así que en el nombre de Jesús, qué bueno es que la fe verdadera siempre va a actuar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Esa fe en la palabra de Dios va a llevar a que todo lo que hagamos va a ser aceptable. Amén, como lo hizo Abel, ¿no? Él pensó en Dios, él lo hizo con fe, lo hizo en la confianza de Dios, lo hizo poniendo su corazón allí en obediencia, en la voluntad de Dios, y eso hizo que su ofrenda sea aceptada. Amén. Pero bueno, también sabemos que la verdadera fe y la verdadera adoración a Dios va a despertar en otros el rechazo, la persecución e inclusive la muerte, como le pasó en este caso a Abel. Amén. La fe verdadera siempre va a ser cuestionada, rechazada, no va a ser aceptada. Pero quiere el Señor que podamos estar entre aquellos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, no según nuestros pensamientos, sino según lo que la palabra del Señor nos habla. Amén. Vamos a ver allí en Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, Dios espera que nosotros podamos adorarle en espíritu y en verdad. Es fundamental para que todo lo que hagamos pueda llevar gloria a Dios, pueda ser de adoración, de alabanza, de reconocimiento. Amén. La mujer conoció al dador de la vida, del agua de vida, y su corazón fue lleno de gozo, y fue y anunció a otros, y muchos otros vinieron y oyeron al Salvador. ¿Cuánto estamos nosotros allí recibiendo esa agua y siendo esos verdaderos adoradores que no solamente esté saciando nuestra vida, sino que también podamos ir y dar anuncio de que en Jesús hay esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que aun cuando vayamos a hablar de Cristo, estamos adorando en espíritu y en verdad. Si lo hacemos con fe, con obediencia a la palabra de Dios, no es cuestión de decir vengo a anunciarte de Cristo porque todos los días me preguntan si predico, no predico, si hablo, si doy testimonio. No. Tenemos que hacerlo como aquella mujer que salió gozosa, alegre, porque había conocido al dador de la vida, al que le sació el alma. Ella quería saciar su cuerpo con el agua natural, pero conoció aquel que era la fuente de la vida eterna. Cada uno de nosotros hemos conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha dado paz. Ahora tenemos que ser adoradores y aún debemos anunciar en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice Primera de San Juan, capítulo 3. Dice la Escritura, Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 12. Aquí nos da referencia de Caín y dice, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno. Del maligno. Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que cuando nosotros obramos justamente, se va a despertar en el corazón de aquellos que no han recibido ese corazón que pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Va a despertar un rechazo o quizás incluso la persecución. Amén. Entonces, aquí vemos realmente que cada uno de nosotros debemos clamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón, guíame, enséñame, porque quiero ser un verdadero adorador de los que busca, dice nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Jesús les hablaba al pueblo de Israel y le decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué gran, cuánto habrá confrontado los corazones de los hijos de Israel. Jesús mismo, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Estamos ante un Dios que conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Antes que esté la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nuestros corazones sean llenos de su gracia, de su bendición, del agua de vida, de tal manera que podamos rendirle adoración en espíritu, en alma y aún con todo nuestro cuerpo. Amén. Amén. Entonces debemos siempre mirar nuestro corazón, debemos escudriñarnos en nuestro corazón. Amén. Amén. A veces estamos más propensos para escudriñar el corazón de mi hermano y decimos, empezamos a sacar conclusiones de nuestro hermano, pero a veces no estamos tan dispuestos a escudriñar nuestros propios corazones. Y ese es un grave error, porque dice: escudriñaos si estáis en la fe. Debemos escudriñarnos a nosotros mismos. Si estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, y si no, clamemos, oremos, lloremos, pero Dios nos dé ese corazón y ese sentir de adoración en espíritu y en verdad. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver también allí en Salmo, capítulo 35, versículo 27. Nos habla la palabra del Señor, que Dios espera que nosotros podamos tener esa actitud de un verdadero adorador, que podamos alegrarnos. Capítulo 35, versículo 27, y dice así: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Entonces dice: los que están a favor de mi justa causa. ¿Cuál era la causa? Que Jehová sea exaltado. Amén. Amén. Así que cuando alguien se dispone para alabar a Dios, para adorar a Dios, para ser fiel, para estar en su casa, para leer la palabra, tenemos que alegrarnos. El que tiene un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, y sabe que alguien está orando a las 5 de la mañana y le va a decir: pero qué bueno, qué alegría me da que oras a las 5 de la mañana. Yo quiero tener esa misma determinación. Pero no le va a decir, el que no tiene un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, le va a decir: pero no, ¿por qué no orar a las
2 de la tarde, que el sol está más calentito. Pero tenemos que alegrarnos. Si alguien está experimentando la bendición de Dios, el gozo, la paz, y está anunciando a otros de Cristo, y tenemos que alegrarnos. Amén. 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 Si alguien dice, pude llevar un alma a Cristo, alguien conoció al Señor, pero qué bueno. Amén. Amén. El que tiene un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, así como dice el Salmo, dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová. Mientras Dios sea exaltado, allí debemos alegrarnos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vemos en Hechos, en el capítulo 11, el Evangelio. Así que la actitud que debemos tener nosotros es de gozo cuando vemos a alguien que es fiel a Dios, que está 10 minutos antes. Ah, hermano, qué alegría, qué bueno, seguí así, yo quiero también llegar 10 minutos antes. Amén. No sea que le digamos, no, estás viniendo muy temprano, debería venir 10 minutos después. ¿Viste? Así te evita el tema de la oración y el canto. ¿No? No. Tenemos que animar a aquel que llega a horario. Tenemos que alegrarnos con ese. Amén. Con aquel que ora, tenemos que alegrarnos, decir, hermano, qué bueno que estás orando a Dios, yo quiero también orar contigo. Amén. En el nombre de Jesús. Muy bien. Vemos también en Hechos, les decía, capítulo 11, versículo 22 hasta el 26, dice así. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Llegó a oído. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué bueno, ¿no? Que podamos alentarnos a permanecer fieles a Dios. Amén. Este debe ser como Bernabé. Y dice, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. Señor, dame un corazón que esté así. Amén. En el nombre de Jesús, que sea nuestra oración. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Amén. Allí Bernabé se regocijó porque la gracia de Dios había sido derramada. Pero no dijo, bueno, esto es para mí y los que están aquí, sino que su corazón inmediatamente pensó en Saulo. Saulo había sido convertido, Dios se le había aparecido en el camino. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia.
pero estaba persiguiendo a Cristo. ¿Por qué me persigues? El verdadero adorador va a tener muchos obstáculos, muchas cosas que van a venir para hacerle quizás quedar en el camino. Pero hay alguien que está velando por ese verdadero adorador, y es Cristo. Le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba en contra, dice, dura cosa de estar coces contra el aguijón. Estaba pateando contra Cristo. Así que quiera el Señor que en nuestra vida haya un corazón de ánimo cuando alguien quiera servir a Dios, quiera anunciar la palabra, quiera visitar quizás el hospital, ir a ver a alguien que está enfermo o que está desanimado. Nosotros no podamos allí desanimar, sino todo lo contrario, podamos decir: qué bueno, yo voy a estar orando, no te puedo acompañar, pero voy a estar orando. Amén. Amén. Bernabé fue y buscó a Saulo, que había sido recién también convertido, estaba con él, todavía era nuevo, digamos, ¿no?, en el Señor, pero ya lo trajo inmediatamente y le pidió para que pudieran estar allí en aquel lugar, y podamos nosotros animarnos los unos a los otros para servir a Dios, para anunciar, para enseñar, que el corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad va a estar siempre dispuesto a incentivar a otro para seguir adelante, para ser fiel, para cantar a Dios, para orar, para interceder, para leer la palabra, para seguir conociendo a Dios, para seguir recibiendo del Espíritu Santo. Amén. Amén. No va a decir: ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto esfuerzo? No. Va a decir: no, tenemos que esforzarnos más. Amén. Amén. Así que vemos realmente que Bernabé allí servía a Dios en espíritu y en verdad, y fue llamado, dice la Escritura en el versículo que habíamos leído, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, estaba al servicio de Dios, ¿no?, y vio que Dios estaba derramando de su gracia ahí en ese lugar, y también eso hizo para que él animara a Saulo, en el nombre de Jesús. Así que un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad se alegra, se goza con la causa de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguramente también estará dispuesto para que Dios siga perfeccionando, purificando, santificando su vida, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Amén. Aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad, día tras día se va consagrando, se va santificando, se va purificando, va lavando su ropa, va lavando su corazón en la sangre del Cordero de Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Qué bueno es saber que estamos siempre allí sirviendo a Dios y podemos hacerlo en espíritu y en verdad. Quisiera que podamos ver también allí en Primera de Juan, para ir finalizando, Primera de San Juan. Dios nos dé un corazón que pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, que podamos hacerlo en la obra de Cristo, sabiendo que en Él somos perdonados, que no podamos hacerlo en cuanto a nuestra propia humanidad o fortaleza, sino en Cristo. En Él somos justificados, en Él somos perdonados, en Él somos fortalecidos, en Él podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad,
Ya la palabra del Señor dice que nuestro corazón es malo. Necesitamos la presencia de Dios para adorar en espíritu y en verdad. Nuestros pensamientos, si queremos adorar en nuestros pensamientos, Dios mismo dice que nuestros pensamientos no son como los de Él. Necesitamos los pensamientos de Cristo, el sentir de Cristo. En Él podemos allí servirle y adorarle en espíritu y en verdad, no teniendo confianza en nuestra carne, sino en la obra de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, versículo 27, dice la Escritura: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, ¿cuánto debemos velar? Debemos estar atentos, la palabra de Dios nos habla, ¿no? Para permanecer en esa bendición de Dios, para permanecer en la verdad y no en la mentira, sino en esa palabra viva que nos lleva a estar atentos, a estar orando, a ser sobrio, a ser prudente, a escudriñar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A no confiar en nuestra carne, porque necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios viene a buscar una iglesia pura, santa, consagrada, que ha rendido su vida, su corazón, su espíritu, su alma. Por lo cual Dios nos ayude para que podamos siempre pedir a Dios que Él esté allí con su presencia. Y así como la mujer samaritana se encontró con Jesús. Amén. Ella tenía muchas preguntas, no sabía dónde debían adorar, pero Jesús pudo allí traer tanta claridad y ella pudo encontrarse con el dador de esa agua viva. Cada uno de nosotros también en esta noche tenemos esa oportunidad de aferrarnos más al Señor, de pedirle que Él nos dé ese corazón dispuesto a servirle, a adorarle en espíritu.